A reading from the book of the prophet Lectura Isaiah. del profeta Isaías. Thus says the Lord, Así dice el Señor. in a time of favor En I el answered, tiempo de gracia te he in the day of respondido. salvation I En came, el día de salvación and I te he made you an heir auxiliado. as a Te he covenant keeper, defendido y constituido to alianza del restore the land pueblo para and revive the restaurar el desolation país, para cities, repartir saying, heredades Come out, desoladas, para decir a to los those in cautivos darkness, salgan, show a los que yourselves. están en tinieblas vengan Along a the la luz. ways they shall find Aún por los pasture. caminos pastarán. On every barren Tendrán height they shall praderas en pass todas by. las dunas. No They pasarán shall not hambre ni hunger or sed. thirst. No Shall les see the hará sun daño el or bochorno stripes. ni el sol, porque los He who conduce el pities them leads them compasivo and y guides los them beside guía springs a of water. manantiales de agua. I will cut a road through the Convertiré mis dry montes en and make my caminos highways y mis level. senderos se See, nivelarán. some shall come from the Mírenlos venir south, de lejos, others mírenlos from the north del and west, norte y del and some poniente, from the land of y los Zion. otros del país de Sing out, Sin. O heavens, Exulta and cielo, rejoice, O earth. alégrate tierra, Break forth into rompan song, a you cantar montañas, porque el for the Señor Lord comforts the afflicted consuela a su pueblo, and shows se mercy to compadece those de who los mourn. desamparados. But Zion Sión said, decía, The Lord me is ha my portion. abandonado el Señor, My mi Lord dueño has me ha forgotten me. olvidado. ¿Es que puede Can una a woman madre forget her child, olvidarse de su criatura, be without no tenderness for the child of conmoverse her womb? por el hijo de sus entrañas? Even should she forget, Pues aunque ella se I will not olvide, forget you. yo no te olvidaré. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. The Lord is gracious and El merciful. Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y The misericordioso. Lord is gracious and El merciful, Señor es clemente y slow to anger, misericordioso, lento a great la compassion. cólera y rico en piedad. The Lord is good to El all, Señor es bueno con keeping todos, compassionate es for all his cariñoso con works. todas sus criaturas. El Señor es clemente y The Lord misericordioso. is faithful in all El his Señor es ways, fiel a sus holy in palabras, all his thoughts. bondadoso en todas sus The Lord lifts acciones. up all who El are Señor fallen, sostiene a los que van a strengthens caer, all who fall. endereza a los que ya se doblan. El Señor es clemente y misericordioso. The Lord is just in all his El Señor ways es justo en and todos perfect sus in all his caminos, works. es bondadoso en The Lord todas is sus near to those who acciones. call upon him, Cerca está el Señor de to the los que ones lo who call invocan, upon him de los que lo sincerely. invocan sinceramente. El Señor es clemente y misericordioso. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. Jesus answered the En Jews, aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, until mi now. Padre sigue actuando y yo también For actúo. this reason they Por eso los judíos tenían más ganas de because matarlo, he not only porque broke no the solo violaba el Sabbath, sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, making himself haciéndose equal igual to a God. Dios. Jesus Jesús answered and said to them, tomó la palabra y les Amen, I dijo, say to you, the se lo Son cannot aseguro, do el anything of Hijo no himself puede hacer that por doesn't su do what he cuenta sees his nada Father que do. no vea For hacer al everything Padre. which the Son Lo que does, hace éste, eso the mismo hace Father también el knows the Hijo, Son and pues shows el him Padre ama al everything that Hijo the y le Son muestra does. todo lo que él He hace will y show le him mostrará greater obras works, mayores que so that está you para will su be asombro. amazed. Lo mismo que el Just as the Padre Father resucita a raises los the dead muertos and y gives les da life, vida, así so también also el the Hijo da Son vida a will los que give quiere, whomever he wishes. porque el Padre Nor does no the juzga Father a nadie, sino que ha give anything confiado to al the Hijo Son, el juicio that de all may todos. honor the
para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Te lo aseguro. Quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no será condenado, porque ha pasado ya de la muerte a la vida. Les aseguro que llega la hora y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Porque igual que el Padre dispone de la vida, así ha dado también al Hijo el disponer de la vida, y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No le sorprenda que venga la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida. Los que hayan hecho el mal a una resurrección de condena. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Today's gospel passage is from El pasaje del Evangelio de hoy es de San Juan capítulo 5, versículos 17 al 30. Justo antes de este tuvimos la sanación del hombre que era paralítico, que había estado acostado durante 38 años al lado de la piscina de Bethesda, esperando poder entrar a la piscina cuando el agua se moviera, según las escrituras dicen, por las alas de un ángel, y nunca puede entrar a tiempo. Y Jesús lo encuentra y le pregunta qué quiere, y él le contesta que quiere ser curado. Y Jesús le dice que se levante, tome su camilla y se vaya. Y más adelante dice, ve al templo y pórtate bien, no vuelvas a pecar, pues no te vaya a pasar nada peor. Así que Él está llamándole a vivir una vida santa, dedicada a Dios, que puede ser peor que estar paralítico en una camilla durante 38 años, pues la condena eterna. Y Jesús ha venido a salvarnos de eso. Al comienzo de esta sección leemos que los judíos buscaban matar a Jesús porque él violaba el sábado, que lo hizo al decirle a este hombre que cargue su camilla y se vaya, y también porque llamaba a Dios Padre suyo, igualándose así con Dios. Él dice, mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. No solamente le llama el Padre de Israel o de la humanidad. Jesús dice, nadie conoce al Padre como el Hijo. Es en el Hijo que compartimos esa relación de filialidad a través de la fe en Jesucristo. El Padre es el origen de todas las cosas. Él es la fuente de todas las cosas, el origen de su ser. Juan Pablo II describe la paternidad de Dios como perteneciente primero que nada a la vida interior de Dios, el misterio interior de Dios en sí mismo. Pero hablamos de Dios como una Trinidad, que la obra de Jesús, porque Jesús dice, mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. El trabajo, su labor es llevarnos a unión con la Trinidad, al Padre a través del Hijo, unidos al Padre a través del Hijo en el Espíritu Santo. Hay una obra trinitariana que está llevándose a cabo. El Padre, que es el Creador, que conserva su creación, la preserva su existencia después de la creación, y a causa de la obra del Hijo la redime, y el Espíritu Santo la santifica. Pero al ser un solo Dios,
Los tres obran juntos también. Pero hablamos de las procesiones eternas en Dios, que Él es tres personas, un solo Dios, que cada una de las personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, plenamente posee la naturaleza divina. No es que compartan una parte de la naturaleza divina, sino que cada uno tiene por completo la naturaleza divina. Cuando Él dice mi Padre, el Señor tiene la sustancia misma de su Padre, de Dios. Los líderes judíos decían que cómo era posible que un hombre que estaba caminando sobre la tierra fuese plenamente humano y plenamente Dios. ¿Cómo es posible esto? No entienden lo que Él les está diciendo y lo rechazan. Así que cada persona de la Trinidad posee plenamente la sustancia, la naturaleza de Dios. Y en el bautismo somos hechos templos del Espíritu Santo. Somos hechos partícipes de esa naturaleza, siempre como una persona creada, como criaturas, pero participamos de ello. Es la obra de nuestra creación que está siendo llevada a cabo. En la confirmación, el Espíritu Santo nos es dado de manera incluso más profunda. La gracia santificante aumenta en nosotros a través de este don adicional del Espíritu Santo. Pero sin embargo, hablamos de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las personas divinas son realmente distintas. Dios es uno y no es solitario, nos enseña el catecismo. Y esta distinción es vista a través de la relación, de su origen, de estas precesiones eternas que hacen hacer las personas de la Trinidad. El Padre genera al Hijo, el Hijo es engendrado del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y el Padre y el Hijo están relacionados uno con el otro a través del Espíritu Santo, a través de esta procesión que procede de los dos. Jesús nos dice algo que creo que nos da gran consuelo el día de hoy, que su Padre trabaja siempre y yo también trabajo, dice Jesús. Y esto es verdad con nosotros hoy en día también. Vemos que Jesús proclama los evangelios, que vive en la pobreza. Estamos llamados a vivir en sencillez y desapego. Él vive en obediencia a la voluntad del Padre y nosotros estamos llamados a lo mismo. Estamos llamados a vivir una vida de servicio y entrega propia, quizás algunos de nosotros incluso hasta la muerte, al dar testimonio del Evangelio y a compartir su resurrección victoriosa. Así pues, ese misterio de Cristo manifestado en la Iglesia a través del Espíritu Santo, ese misterio de Cristo que Él está obrando en nuestras vidas. Nosotros participamos en ese misterio pascual. Las circunstancias pueden diferir, nuestras vocaciones pueden diferir, puede lucir diferente, pero es esa misma misión de la Iglesia, de llevar a cabo la obra de Cristo. Y creo que esto nos da gran consuelo, saber que Dios siempre está obrando. A veces podemos dudar de esa realidad. Las cosas pueden parecer sin esperanza en alguna manera. Podemos preguntar, ¿dónde está Dios? Puede ser a causa del fracaso de otros, puede ser a causa de nuestros propios fracasos. ¿Dónde está Dios en todo esto? Así que incluso si no pareciera, a veces no lo podemos percibir con los ojos, sabemos por la fe que Dios está obrando. Él nos dice en el Evangelio de hoy, les dice, aquel que escuche mi palabra y crea en aquel que me envía tiene vida eterna y no caerá en la cadena, sino que pasará de la muerte a la vida. Aquellos que escuchan la voz del Hijo de Dios tendrán vida. Así como el Padre tiene vida en sí, Él es la fuente de la Trinidad, Él le dio a su Hijo la posesión de vida en sí mismo y nos ofrece el perdón de los pecados.
para que, si es que hemos perdido esa gracia santificante a través del pecado grave, Jesús hoy está obrando, está ofreciéndonos el perdón de los pecados, nos está ofreciendo ese don de la vida eterna que Él posee para que compartamos esa vida. Y no es algo pequeño. Dios está obrando, dándonos vida que nos es presentada en los sacramentos. Podemos conocer ese perdón, podemos tener esa gracia sobre nosotros en los sacramentos. Estas obras de Dios que descienden sobre nosotros no es algo pequeño, es un misterio que se repite en nuestras vidas, de manera que podemos vivir esa vida de obediencia sacrificada y podemos unir nuestros sufrimientos, nuestras cruces con Jesucristo, lo cual nos lleva a la resurrección, nos lleva a la vida plena, en donde podemos compartir y merecer gracias para los demás. No es algo pequeño. Dios está obrando. Y nosotros, cuando estamos desanimados, cuando estamos desilusionados, cuando estamos caídos, no volvamos la mirada hacia nosotros mismos, sino volvamos la mirada hacia Jesús, quien obra en nuestras vidas, para conocer la vida plena, para conocer el perdón de los pecados, que en la fe podemos recibir esa vida que Él ha venido a darnos.